¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que Archibaldo, pintor del siglo XVI, anunciaba el surrealismo a través de sus misteriosas cabezas de ilusión óptica? Les platicaré de ello mientras dibujo. Giuseppe Archibaldo o Archibaldi, hijo de Biagio y Chiara Parisi, nació dentro de una familia italiana culta de artistas y artesanos en Milán un 5 de abril de 1527, durante el siglo XVI, el mismo que vio los pasos renacentistas de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Sus extraños retratos rodeados de simbolismos llamados cabezas compuestas eran ilusiones ópticas minuciosamente representadas con frutas, plantas, flores, animales y una gran variedad de objetos. Ante semejante combinación añadiría un dúo de sátira y alegoría, enmarcado en el gusto manierista. Ese movimiento artificioso, asimétrico, de intensas emociones, cercano a la corte pero lejos de la perfección, perspectiva y proporción característicos del Renacimiento. Este surrealista del siglo XVI era audaz, extravagante, con una imaginación desbordada más allá de la fantasía conocida. Parte de su personalidad está envuelta en un misterio que se esconde como sus curiosos retratos de ilusionismo y simbolismo. Su vida vio un tiempo turbulento de transición envuelto en cambios dogmáticos y sociales, con descubrimientos e invenciones, conflictos religiosos, una economía inestable y caótica, como si definiéramos nuestro convulso tiempo, en especial los últimos 4 años. Instalado en el ambiente cortesano del Sacro Imperio Romano Germánico, posterior a su vida en Italia, fue testigo del ocaso de la casa reinante Sforza en Milán, una ciudad que se asombraba bajo los pasos perdidos de Leonardo da Vinci. La anexión de Italia al dominio español, llamándose la Italia española, mientras devoraba otros territorios para desintegrarse en el siglo XVIII, sin olvidar la Contrarreforma, ese movimiento religioso, intelectual y político dispuesto a contraatacar las devastadoras consecuencias de la Reforma protestante, iniciada en 1517 por el monje Martín Lutero, cubriendo la ciudad con su manto de rígida religiosidad. Siguiendo la sombra de su padre, Biagio, vidriero y artista, la formación temprana de Giuseppe sería cobijada en el taller familiar con la elaboración de mosaicos, vitrales y frescos destinados a decorar las antiguas iglesias lombardas. Ingresaría con 21 o 22 años al gremio de pintores. Esa asociación le presentaría el manierismo, que abrazaría con gran interés, al tiempo que trabajaba junto a su padre como vitralista y en obras de decoración en su primera obra documentada en las vidrieras sobre el Antiguo Testamento y Santa Catalina de Alejandría, en la Catedral de Milán, edificio gótico icónico, el más grande y magnífico de Italia, mientras cerca de ella el famoso Teatro de la Ópera de la Scala de Milán, 3 siglos más tarde se deleitaría con la voz del ruiseñor mexicano, la soprano y compositora Ángela Peralta. A la par de sus trabajos, sus escrutadores ojos se concentrarían en el estudio de los grabados de un gran genio renacentista, quien partiera a su inmortalidad alrededor de 30 años antes, nacido en 1452, Leonardo da Vinci, quien a través de sus dibujos caricaturescos y monstruosos le guiarían en su proceso creativo. El gusto por la naturaleza era un interés compartido con Ulisse Aldroviani, el reconocido naturalista, médico y botánico italiano. Este sería fundador del Jardín Botánico de la Universidad de Bolonia, uno de los más antiguos del mundo junto con el de Florencia, Padua y Pisa. De esa manera, su obra se desarrollaría bajo los ojos de una sociedad donde aún asomaban los vestigios de una adormecida Edad Media, al tiempo que despreciaba algunas de las ideas que brillaron durante el Renacimiento italiano. Aquellas antiguas construcciones lombardas italianas sobrevivientes a la destrucción o afectadas por renovaciones forman parte desde el 2011 del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1562, el destino lo llevaría con 35 años a la corte imperial Venecia en Austria, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, como pintor de cámara del emperador Fernando I, hijos de reyes españoles, hermanos del emperador Carlos V, para muchos reconocido en una famosa barra de chocolate en el México de los años 70, miembro de la poderosa pero inafortunada familia Habsburgo. Este pasaría a la historia por ser un excelente organizador. Archibaldo compartiría un prestigioso puesto como lo portarían Rubens, Tiziano y Leonardo da Vinci, este último en Milán dentro de la corte de Ludovico Sforza. Ahí realizaría los retratos de la familia del monarca. Su talento le permitiría extender su estancia en la corte del emperador Maximiliano II, sucesor de Fernando I, a quien su figura e historia familiar ha sido envuelta por un halo de misterio y fatalismo bajo una maldición en el siglo XIII.
Archimboldo pintaría para la primera serie de cabezas compuestas, consistente en 8 retratos elaborados con la temática de las estaciones y los elementos de la naturaleza: agua, fuego, tierra y aire, de las cuales solo se conservan 3 originales. Las 4 estaciones, de 50 por 66 centímetros y realizadas de 1563 a 1573, solo sobrevivirían a nuestros días el invierno y el verano, actualmente en el Museo de Historia de Arte de Viena. Uno de los miembros de esta familia más cercano a la historia de México lo encontramos en Maximiliano, cuñado de la emperatriz Sisi y esposa de Carlota de Bélgica, quien bajo engaños e ilusiones borrosas se embarcaría en una claroscura aventura al convertirse en emperadores del Segundo Imperio de México, encontrando un final trágico. En 1566, nuestro artista, además de un breve paso por Italia, realizaría el famoso cuadro Bibliotecario. Actualmente el castillo de Kolkolster en Suecia conserva una copia. Su famoso estudio sobre la naturaleza de 1570 contiene una de sus ilustraciones más famosas, el Antílope cervicapra. El hijo de Maximiliano II, el excéntrico Rodolfo II y sus incansables festejos cortesanos que no conocen al final del calendario, gobernaría Praga, la capital de la región histórica de Bohemia, actual República Checa, convirtiéndose en pintor y decorador de trajes festivos y teatrales fantásticamente ornamentados, así como mascaradas, con exageradas escenografías, tarea que compartiría con Leonardo da Vinci durante su estancia en la corte milanesa. Rodolfo II, de salud débil, depresivo, introvertido, incomprendido, tan lejano de la política y tan cercano al refugio del arte. Era un apasionado y efervesciente creyente en la naturaleza, astronomía y astrología, con sus constelaciones y ciencias ocultas, en su búsqueda de la piedra filosofal, mítica sustancia alquímica que se creía convertía en oro y plata los simples metales. Sin embargo, tuvo una distintiva e invaluable característica hoy casi extinta: la tolerancia, tejiendo acuerdos con católicos, judíos, reformistas, científicos y ocultistas en total libertad, ejemplo de lo que hemos olvidado y necesitamos actualmente. Gracias a ello, la vieja ciudad de Praga resplandecería bajo su reinado como un atractivo centro cultural consagrado, saturado de artistas, científicos, magos, matemáticos, espiritistas y uno que otro vividor charlatán, todos cual elementos diversos en un colorido caleidoscopio. Fue un monarca orgulloso poseedor de uno de los más famosos y majestuosos gabinetes de curiosidades, comunes en la época. Estos cuartos de las maravillas, antepasados de los museos, con su colección de obras de reconocidos artistas, objetos diversos y ejemplares de la naturaleza como conchas y caracoles, eran un espacio de orgullo y admiración. Rodolfo extendió su excentricidad a sus animales disecados ataviados dignamente en diferentes trajes de miembros de la sociedad: un gallo vestido de general, un faisán de cardenal y un ganso de cocinera, guiñando así un ojo a un surrealismo oscuro, adelantándose a las pinturas y collages de animales vestidos muy populares hoy en día. Sus personajes, junto a otros tesoros de este coleccionista, son acogidos actualmente en el Kunstkammer del Museo de Historia del Arte de Viena, uno de los primeros museos de artes decorativas y bellas artes del mundo. Como testigos mudos de su paso por la corte de Rodolfo II, sobreviven a nuestros días una vasta colección de bocetos y dibujos, incluyendo un álbum de 150 estampas con detalles sobre las celebraciones escénicas, resguardado en la Galería Uffizi en Florencia. El palacio museo que alberga una de las más antiguas y legendarias colecciones del arte en el mundo. Sería en esta corte donde Archiboldo retomaría la serie de 8 de sus cabezas compuestas, futuros regalos a soberanos, entre ellos su tío, Felipe II de España, llamado el Prudente, compartiendo con él su entusiasmo por las peculiares pinturas, siendo los inventarios reales quienes recordarían cómo permanecieron expuestas triunfantes en esas habitaciones reales bajo una mirada atónica de otra obra, Las Furias, de su gran contemporáneo Tiziano, en el desaparecido Alcázar de Madrid, famoso Palacio Real. Actualmente solo se conserva el cuadro de la Primavera. Sus cabezas metafóricas, perdidas en la meticulosidad entrelazada de libros, raíces, frutas, animales, objetos y vegetales, donde afloraban los rostros, anunciaban directamente la próxima llegada del manierismo, alejadas de una representación más cercana a la realidad artística que imperaba en esa época, con el pintor griego españolizado, el Greco, como su máximo representante.
quien durante ese tiempo se encontraba envuelto en sus costosos encargos. Estos cuadros asemejaban bodegones vivientes, preludio de la ampliamente popular pintura de bodegón, décadas antes de ser aceptado en el mundo de la pintura. La historia cree que los populares grutescos antiguos del siglo XVI, decoración forzadamente indispensable en los suntuosos palacios, inspiraron estos fantasiosos retratos, fascinando en la realidad a dos grandes grabadores, el italiano Piranesi incorporándolas con sus propias fantasías, influyendo en los escenarios de los videojuegos que hoy conocemos hoy en día, mientras el inglés Gustave Doré en el siglo XIX victoriano enriquecería sus misteriosas y obscuras ilustraciones, inspirando a la industria del cine y del cómic. El término grutesco, derivado del italiano grotesco, que significa gruta, fue un movimiento decorativo con origen en las consideradas cuevas romanas, descubiertas en el siglo XV. Serían originalmente las habitaciones del Palacio de Lunáticos, sanguinario y megalómano emperador Nerón, quien durante su reinado se alzaron los gritos de la ciudad de Roma más allá de las flamas, al ser consumida por un gran incendio durante varios días allá en el año 64, iniciando con ello la primera persecución de los cristianos al ser señalados como culpables. Algunos de los cuadros de este artista van más allá. Sus rostros escondidos, llamados las cabezas reversibles, exigen discretamente ser girados 180 grados, dejando la parte superior en lo que se creía era un bodegón. El hortelano, la más famosa de estas particulares piezas, fue realizado en 1590. Sus contemporáneos, admirados y divertidos, las llamaban scherzi, que significa chistes. Archimboldo, influenciado desde su etapa como vidriero, metaforció su vista a través de los mosaicos y vitrales de los gabinetes de curiosidades, así como por el gran Leonardo da Vinci y los pintores bajo la influencia de su pincel. Años bajo la protección y admiración del artístico emperador y mecenas, regresaría a su patria italiana como caballero del Sacro Imperio Romano Germánico, magistralmente acompañado de la mano de la riqueza. Pocos años antes de su muerte realizaría dos muy admirados cuadros, retrato de Rodolfo II en traje de Vertumno, hoy en el castillo de Skogsloster en Suecia, mientras Flora, quien fuera subastada en 1965, descansa actualmente en los muros de una colección privada. Archiboldo fallecería en esa ciudad por problemas renales en 1593 a los 67 años. Se cree fue enterrado en la cripta familiar. Irónicamente, muy poca de su obra se conserva en Italia. 55 años más tarde, durante la Guerra de los 30 años, conflicto político-religioso, principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, que se fue extendiendo con la participación de otras potencias, llevaría a Praga a ser invadida por el ejército sueco en 1648, saqueando la ciudad y reclamando como premio alguna de sus pinturas, posando sus ojos en aquellas que descansaban en el palacio dentro de la colección del emperador tolerante. Sus obras encontrarían refugio en el Palacio de Ambras en Innsbruck, el Museo de Historia del Arte en Viena, el Museo de Denver en Colorado, entre otros. La pieza de la primavera, en otro tiempo en las habitaciones de Felipe II, se encuentra resguardada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España. Sobrevive además un códice llamado El Bestiario de Rodolfo II, conservado en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena, con sus abundantes ilustraciones naturales y en su mayoría de animales. De sus celebrados cuadros, actualmente han logrado sobrevivir 25 pinturas originales. En un tiempo elogiadas, sus extrañas obras serían cubiertas en el baúl del olvido, donde dormía su legado por casi 4 siglos, para ser abierto hipnotizando nuevamente al espectador, en ese tiempo por unos entusiastas enemigos de la realidad y habitantes habituales del mundo onírico a principios de un siglo más cercano a nosotros, con Salvador Dalí como uno de sus más activos miembros, cuya innegable influencia materializaría su obra Cara Paranoica en 1935. Me refiero nuevamente a los mismos irreverentes surrealistas. El cine no permanecería ajeno a su misterio, mientras el universo, como reconocimiento a su legado más allá de la corte de Praga, bautizaría a un asteroide descubierto en 1989 como 6556 Archimboldo. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.